profesor nos ha enseñado, primero teníamos que escuchar la canción en quechua, toda esa en la grabadora. Luego nos pidió que aprendáramos párrafo por párrafo de la poesía, de la canción y también del himno nacional. Del himno nacional y de la poesía en quechua. Fuyu wawa no gemichi, fiña ui warumimaki, orjo yantas purishanki, riti yantas kumukumu. Fiña, hawanikiwa, fuyutara, picharinki, chupaikita maiwirispa, orjo tara, maiturinki. Chawarkiska sukaikiwan, intitara yakyachinki, hayukitan sansapuka, yawartanya yakwarishka. Ambukuna sunak uiwan, ikakuna yupaychanan, yarkaskachu purishanki, aychatachu mashkashanki, amuy, ñaja karaskaiki. Eso para mí es importante porque con el idioma quechua podemos hablar con otras personas del campo. Es importante aprender el quechua porque tenemos más oportunidades en la vida. Porque mi hermana ha entrado a la universidad UNAPA, le han pedido que tenga 2 idiomas, ¿cómo se llama? Castellano y quechua. Y le han dejado ingresar. La universidad le piden quechua. Y yo estoy orgulloso porque el quechua es un idioma que todos aprenden. Toda mi familia sabe. Mi abuelo, mi abuela, hasta mi papá y mi mamá. ¿Saben quechua. Y ustedes también están intentando aprender, ¿estás aprendiendo? Ajá, qué bueno. Por ejemplo, con el quechua puedes hablar con otras personas. A mí me han contado una historia de un doctor que fue al campo a curar a las personas. Y en ahí todos hablaban quechua y el doctor no sabía qué comprender y lo despidieron. Uyu guagua no gemichi, iña uy warumimaki, orjo yantas purishanki, riti yantas kumukumu. Hiña, hawainikiwan, huyutara, picharinki, chupaikita mayurispa, orjotara, maiturinki. Chawarkiska sunjaikiwan, hintitara, yakyachinki, hayuikita sansakpuka, yawartanya yakwariskan. Abukuna sumak uywan, inkakuna yupaychanan, yarhashachu purishanki, aychatachu maskashanki, hamuy noja harashayki, kalsunjolta harispa, hashkoy patapi tayaykuy, yaylikunata nitiykuy, jajajaspil siyuykiwan, hankuykunata watari, hinashpata puñuchiway, amayaki muchunaypa. ¡Puma! ¡Añay! De quechua es porque nuestros ancestros, los incas, nos enseñaron a hablar el quechua. Nosotros tenemos una cultura y el quechua es una de ellas. Por eso hay gente que quiere aprender el quechua. Aprendo así, a mi papá y a mi mamá le pregunto palabras y me voy memorizando. ¿Y te va enseñando tus padres? Poco a poco. Porque acá estamos hablando más castellano que el quechua y nos estamos olvidando de lo que estamos haciendo de la cultura, nuestra cultura de los incas. ¡Cristichista!